El tema de hoy día es meiosis 1 y meiosis 2, división celular para formar gametos, ¿ya? Estos gametos en la mujer ya se inicia cuando está en el útero de la mamá, ¿ya? Desde los 3 meses a los 7 meses ocurre todo lo que es la primera meiosis, meiosis 1, ¿ya? Y cuando nace, va creciendo en la pubertad, cuando inicia su primer ciclo menstrual, no cuando ya está con la menstruación o la regla, cuando le decimos, ¿no? Regla, periodo menstrual, ya quiere decir que el óvulo se ha desintegrado, se ha muerto, ¿no? Antes, me refiero, antes cuando ocurre la ovulación, está todavía vivo el óvulo. Es en ese tiempo, entonces, empieza la segunda meiosis para generar el óvulo, ¿ya? Entonces la mujer es un poco, como le digo, eh, complicado, ¿no? Porque se empieza en la barriga de la mamá y la meiosis 1 y termina la meiosis 2 cuando entra la etapa de la pubertad, ya con el periodo menstrual, ¿no? Bien, en el varón, mayormente ya en la pubertad es que ya produce sus gametos, ¿ya? En el varón ya prácticamente la formación de sus gametos empieza en la pubertad. Es muy diferente en la mujer, ¿ya? Bien, entonces ahora vamos a ver específicamente cómo ocurre su formación, antes y el después del resultado. Bien, para ello nosotros debemos recordar algo muy importante, ¿no? El ciclo celular. Si bien es cierto, ustedes ya han estudiado el ciclo celular, ¿de qué manera? Depende, le han enseñado todo lo que es la interfase, ¿no? Desde el que comprende el periodo G1, S y G2. Profesora, ¿Sí? disculpe, en hombres, ¿cómo? ¿Cómo? No te escucho. En hombres, ¿cómo dijo que era? ¿De la producción de gametos? ¿O de qué Sí. te refieres? En De la hombres empieza ya la edad de los 13 años, cuando empieza eso de la pubertad ya para obtener gametos, que pueden embarazar a una mujer porque ya esos gametos están maduros. ya, ¿Entiendes? profesor. Ahora, escuchen un ratito. Para poder empezar a conocer los pasos, las etapas de la meiosis, toda célula tiene que ingresar a interfase, completar su material genético. Y la interfase incluye pues el periodo G1, S y G2. Y recién puede entrar o a mitosis o a meiosis. ¿Ya? Bien, entonces, estas células hijas, que son resultado de la meiosis o resultado de la mitosis, ¿no? Estas células hijas, entonces, van a ingresar también a una nueva interfase para completar su material genético. Como le digo, es una división un poquito tediosa, que digamos, porque se desea completar el material genético, no se va a quedar con cromátides, los espermatozoides o el óvulo no se va a quedar como cromátides. Eso vamos a ir más adelante. Entonces, en síntesis, ahorita las células germinales, ya sea del óvulo o de los testículos, van a entrar entonces a interfase, se van a dividir muchas veces por mitosis y recién van a entrar a meiosis. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser el resumen. Y aquí tenemos entonces la célula madre, la célula germinal, que puede estar formando parte del tejido epitelial del ovario, o puede ser de los tubos seminíferos, que están dentro de los testículos. Entonces, estas células originales, luego de pasar a interfase, entran muchas veces a mitosis y luego pueden ingresar recién a meiosis. Veamos entonces en qué consiste. Definiendo. Meiosis o meio, ¿qué significa disminuir? Ahora, ¿qué cosa se va a disminuir? Es el número de cromosomas, la cantidad de cromosomas. Entonces, ahorita todos en sus conocimientos previos deben tener los siguientes enunciados. Los cromosomas que tiene el ser humano. ¿Cuántos deben ser? A ver, 23 pares. 23 pares. ¿Cuál es su apellido? Díaz Aquiray. ¿Cómo? Díaz Aquiray. Díaz Sakirai. Bien, ok. Entonces, el alumno tiene que saber cuántos cromosomas tienen sus células somáticas y en las células de repente germinales o sexuales, o sea, los gametos.
los gametos, cuántos cromosomas debe tener y cuántos la célula somática o célula del cuerpo. Bien, entonces vamos a partir de allí. Se dice que la meiosis es un proceso en el cual se reduce el número de cromosomas. ¿Pero cuándo se reduce el número de cromosomas? Cuando entra la primera división meiótica. ¿Ya? Bien, entonces, como su compañero dice, tiene 46 cromosomas nuestra célula somática, pero antes las células hijas inmaduras no tienen 46 cromosomas completos, todavía no. O sea, quiere decir que de su cromosoma tiene la mitad, cromátidas. Por lo tanto, otro término que tienen que saber. Un cromosoma está formado por 2 cromátides, ¿ya? Y está unido por el centrómero. Este bultito que ven allí es el centrómero, ¿ya? Entonces, un cromosoma está formado por 2 cromátides. Ahora, en meiosis siempre vas a hablar de cromosomas homólogos, de par, de pareja, ¿ya? Entonces, esta célula que ya pasó interfase porque ya duplicó su material genético, que quiere decir que ya no hay un filamento, sino hay 2 filamentos del cromosoma, 2 cromátidas del cromosoma, ¿ya? Su homólogo también se ha duplicado, ¿ya? Entonces, esta es la célula que ha ingresado a interfase, ha duplicado su material genético y este es el resultado. Por lo tanto, esta es una célula diploide. ¿Cuándo o qué significa célula diploide? Cuando tiene 2 juegos de cromosomas. Y si son 2 juegos de cromosomas, el total sería 46. ¿Ya? Bien, suponiendo que estos cromosomas representan al gameto masculino, al espermatozoide. ¿Cuántos de estos cromosomas rojos debe haber? A ver, fuentes. Profesora, disculpe, dígame. ¿Cuántos de estos cromosomas rojos debe haber si representa a un juego de cromosomas, que presenta obviamente el gameto masculino? ¿Cuántos de los cromosomas rojos debe haber? Me pregunta. Sí. Pues si se juntan, si ahí hay 4, deben haber todos 2, ¿no? 2 pares a un par. A ver, un ratito. ¿Cuántos cromosomas tiene los gametos, señorita? Más directo ya. ¿Cuántos cromosomas tienen los gametos? Sí, un gameto, pues ¿cuántos cromosomas tiene un gameto? Pues tiene 23, ¿no? 23 cromosomas. Entonces, ese es el gameto masculino, tiene 23 cromosomas. Ya le entendí, le había entendido mal. Y este cromosoma corresponde a los gametos femeninos, por lo tanto también debe haber 23. Claro, sí. 46. Ajá. Entonces, por eso vamos a trabajar solamente con un parcito, porque aquí si dibujamos los 23 pares no es bastante, ¿no? Solamente vamos a hacer la simulación que un par de cromosomas de esta célula va a ingresar a meiosis 1 y a meiosis 2. Eso quiero que entiendan todos, porque al final va a venir una tarea muy similar a esta. ¿Ya? Están atendiendo todo, ¿verdad? Muy bien, señorita, gracias. Vamos ahora con otro alumno, Chacaliasa. Chacaliasa. Profesora, aquí estoy. A ver, ¿tienes alguna idea qué significa célula diploide? Célula diploide, Ajá. que contiene 2 cromosomas homólogos en cada célula. Diploide, que es Sí, el que tiene 2 juegos de cromosomas. 2 juegos de cromosomas. 2 juegos de cromosomas, ¿verdad? Sí. Ahí está. Entonces, un juego de cromosomas materno rojos y otro juego de cromosomas blancos. Esos son células diploides. 2N, se simboliza como 2N, ¿ya? Célula diploide. Pero como estamos trabajando de par en par, cada par de cromosomas se considera, también tiene como 4C, se considera como 4C. ¿Qué significa C? Cromátides. Cada par de cromosomas tiene 4 cromátides, ¿ya? ¿Entendido? Entonces ya sabemos qué significa 2N y 4C. Por lo tanto, esta célula tiene como nomenclatura genética. Escuchen bien, o anoten ustedes, ahí agarran su lapicero a la mano con sus hojitas. Esa célula tiene una nomenclatura genética. 2N, 4C. ¿Ya? De ahí vamos a partir. 2N, 4C. ¿Ya? Bien. Entonces, no olvidemos que estos cromosomas, los rojos es un juego de cromosomas y los blancos es otro juego de cromosomas. Muy bien. Vamos ahora con...
Díaz. Díaz, Miss, a ver, hijo. Esta célula, entonces, ¿cómo se puede considerar como nomenclatura genética? como una célula. También, ajá, ¿Cómo? también sería lo mismo que el de acá, porque este dije que es 2N, porque tiene 2 juegos de cromosomas, ¿no? Sí, Y 4C, porque tiene este par de cromosomas, tiene 4 cromátides. A ver, ¿usted qué dice? sería haploide. Esta célula de acá, ¿cómo se considera? ¿Haploide? ¿Seguro? A ver, vamos a dar la palabra a Renato, ¿no? Renato, que acaba de alzar la mano. Renato, ¿qué puedes decir? Bueno, con respecto a lo que dijo sobre la nomenclatura genética sería 2C. 12, Ujú, obvio, 12. porque son dos Pero cromátides. pero ¿es una célula diploide o haploide? No, es una célula diplo- dip- diploide, ¿Por qué? A ver. porque sigue teniendo una cromátide de un gameto, Porque está todavía en las cromátidas de los claro, cromosomas, de ¿no? los cromosomas, exacto, Así es. Entonces, 2N, pero con dos cromátides. 12. Ya, y ahí ya especificas, ¿ya? Entonces, estos cromosomas todavía no ha habido intercambio de genes. Esta todavía no se ha dividido, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se considera 2N, 12. Ya vayan anotando esos datos. Muy bien, ahora vamos a ir continuando. Entonces, esa célula diploide 4C experimenta la primera división meiótica, haciendo lo siguiente. Un cromosoma rojo pasa a una célula hija y el blanco pasa a la otra, ¿verdad? Entonces, de esa manera se disminuye el número de cromosomas para ambas células hijas. Estas células hijas son consideradas células haploides, porque ya no tiene 2 juegos de cromosoma, un juego de cromosoma. ¿Entendido? Ahora sí, ¿cómo sería su nomenclatura genética de esa célula? A ver, vamos con Ávila. Profesora, ¿Qué dices, hija? ¿cómo? ¿Me puede Esta repetir la pregunta? célula, nomenclatura genética de estas células hijas. Sería N, N, muy bien, coma, N. No, coma C. C, Ujú, ¿seguro? sí. Sí, pero acá tenemos cromátides. ¿Cuántas cromátides se ve allí? Ah, ya 12 entonces. Sería 12, acá también, Ujú, 12. sí, me voy a confundir. Ya, entonces, pero sí, ya no sería célula diploide, sería haploide, porque Haploide. Ujú, tiene solamente uno. Un punto. 23 cromosomas, ¿no? 23, un Sí, juego de un juego cromosomas. nomás. Ahora ustedes verán, fíjense bien, ustedes verán que se han intercambiado los zapatitos, se han intercambiado los segmentos de ADN que tiene cada cromosoma, ¿verdad? ¿Qué significa? Que en la profase, dentro de la meiosis, o entre las etapas que se dan lugar en la meiosis 1, ocurre el intercambio de genes, que es muy importante para la biodiversidad y resultados pues, en las células hijas o los individuos hijos. Es muy importante el intercambio de genes, siempre se va a llevar a cabo en la meiosis 1. ¿Ya? Entonces, la separación de cromosomas para cada célula hija se llama disgregación, ¿no? O disyunción de los cromosomas. Muy bien, entonces ahora cada célula hija, fíjense bien, cada célula hija experimenta la segunda meiosis, meiosis 2. Es muy similar a una mitosis. Entonces, fíjense bien acá, esa célula genera estas 2 células hijas. La otra célula que ha madurado, luego también se divide en 2 células hijas. Resultado, la pregunta es, ¿cómo se divide? Se separaron así como los cromosomas aquí se han separado, ¿no? Los cromosomas enteros. Sin embargo, para la meiosis 2 se divide el centrómero y las cromátidas, una pasa para, para esta célula hija y la otra cromátide hace lo mismo para esta célula hija. ¿Ya? Igualito sucede para el otro cromosoma, se quiebra, se rompe el centrómero y las cromátidas van a ambas células hijas. Ocurre la disyunción del material genético respectivamente. Y fíjense bien, cada célula hija va a ser diferente a la otra, porque una sí haber tenido un segmento de recombinación mientras la otra no. Y así usted puede observar, ¿no? Profesora, Un ratito, que las células hijas haploides van a ser diferentes a la célula original, ¿ya? Debido a que está diploide y las células hijas resultantes de la meiosis 2 son células haploides, diferentes entre ellas y diferentes a la célula original. A ver, dime, Renato.
Pero solo una pregunta. Bueno, dos. La primera es, cuando contestó mi compañera en la meiosis 1, usted dijo que era haploide N, ¿y qué más? 12. 2C. Sí, Ya. 12, Y porque estamos en ya, la y la segunda. segunda. Sí, ahí es, por ejemplo, Ah, el resultado de ambas. cada, estos ya son los gametos inmaduros. No, sí, sí, pero o sea, ahí sería X, XY y XX. Se XY. forman y No, 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 XX. no. No, es que yo no estoy hablando de los cromosomas sexuales, solamente estoy hablando de la nomenclatura genética en general. Ah, ya. Aquí ya Ya. no se dice quién es macho, quién es hembra, porque no estamos interviniendo en No, es herencia que legal sexo. ya, No, porque lo estoy tomando por los colores. Por ejemplo, el azul no. es Su rosáceo. nomenclatura genética sería como, sería N, porque sigue siendo una célula haploide, coma, C. Esa es su nomenclatura genética. Si esa era tu pregunta. ¿Ya? Ya, profesor, gracias. La segunda pregunta, ¿cuál sería? Ya, no, la primera ya me dijo de meiosis 1 y ahora la segunda que era N. Bien, ok. Como ya hicimos un resumen del todo la meiosis 1, meiosis 2, representando a su definición, vamos a aclarar entonces eso. Se dice que la meiosis es el proceso por el cual se reduce el número de cromosomas. ¿Con cuántas divisiones? Con 2 divisiones. Y con una sola replicación del ADN. ¿Ya? Esa es entonces en síntesis la definición. Siempre recalcando cuándo es célula diploide y cuándo es célula haploide. ¿Qué significa 4C, 2C o simplemente C? ¿Ya? Bien, continuamos acá. Ahora sí, específicamente vamos a detallar qué ocurre en la primera división meiótica y en la segunda división meiótica. Siempre también tomando en cuenta que si ustedes ya saben la mitosis, es más fácil comprender la meiosis. Que claro, la meiosis es un poco más complicado porque son 2 divisiones, no es una sola, ¿no? Veamos entonces, dentro de la primera división meiótica está profase 1, metafase 1, anafase y telofase 1. Todo es 1 porque representa la primera división. La profase 1 es la más extensa y la más tediosa y la célula se demora mucho más porque ahí ocurre acontecimientos muy importantes que vamos a ver a continuación, ¿no? Dentro de ellos vamos a observar el periodo leptonema. Lepto significa delgado, filamentos delgados. ¿Quiénes son los filamentos delgados? Recuerden bien, chicos, recuerden bien, cuando hemos estudiado interfase, ¿se acuerdan? Interfase, en la fase S, la replicación del ADN se da lugar en la fase S, ¿se acuerdan? Ahí donde se ha duplicado, se ha sintetizado las hebras hijas, ¿no? La replicación del ADN en la fase S. Entonces, toda la interfase, el material genético está como cromatina. Sin embargo, en mitosis y en meiosis ya el material genético está como cromosomas. Están anotando. Algunos ya saben de repente porque ya habrán leído o se acuerdan con conocimientos previos. ¿Puede Entonces, repetir, profesora? repito, en interfase estamos hablando de ciclo celular. Ciclo celular. Se divide interfase, mitosis o meiosis. En interfase el material genético está como cromatina. ¿Ya? Y la cromatina es ADN más proteína histona. Esa es la cromatina. Está todo, filamentos de ADN con las proteínas están enmarallados, bien enrollados, ¿no? Con largos filamentos. Ahora, por otro lado, estamos hablando de la mitosis o la meiosis, es cuando la célula se divide, ¿no? Ocurre la división del núcleo, específicamente. Ahí tenemos entonces cromosomas. Cromosomas. Obviamente que los cromosomas también están hechos de ADN, pues, y nosotros ya hemos estudiado la estructura química del ADN y se ha separado de la proteína cistona porque tiene que separarse, tiene que realizar esta disyunción, ¿no? O disgregación. Bien, entonces, por eso, cuando hablamos de profase 1, vamos a observar todavía cromatina, como largos filamentos, ¿no? Enrollados entre sí. Poco a poco se van separando, haciéndose más delgado, un poco más grueso y así poco a poco. Entonces la cromatina, dice en leptonema, la cromatina se observa como una maraña, ¿no? Inextricable. O sea, difícil de desenredar, parece, ¿no? Difícil de desenredar, poco a poco se va desenredando y van enrollándose, formando paquetes y va tomando una forma de la letra X o la letra H, ¿no? Que siempre se suele dibujar o encontramos en los libros. Bien, entonces ya sabemos que leptonema, como todavía encontramos cromatina, ¿no? Largos filamentos teniendo esta forma, ¿no? De maraña. Ahora, en cigonema, cigón significa pareja. Quiere decir que
los cromosomas, que todavía son largos filamentos, se van a unir entre ambos. Obviamente que aquí ya ha ocurrido la duplicación o replicación del ADN, ¿no? Obviamente. Entonces aquí cada cromosoma aparece con su cromátida, ¿no? Tenemos dos cromosomas que se han unido, se han juntado por algo, ¿no? Por algo se están juntando acá. A eso se le denomina sinapsis. Muy similar cuando ocurre la unión de las neuronas, ¿no? ¿Para qué se unen las neuronas? Para que pase información, ¿no? Igual o similar ocurre con los cromosomas homólogos, ¿no? Se han unido mediante esta sustancia pegajosa que se denomina complejo sinaptonémico. Este complejo significa, es como pegamento. ¿Quiénes intervienen? Las moléculas, las enzimas, ¿no? Que las enzimas van a enlazar, ¿no? Obviamente ustedes deben recordar acá que los cromosomas están formados por largas cadenas de nucleótidos. Acá están las moléculas, los nucleótidos. Entonces hay enzimas que van a unir estos nucleótidos que están en este extremo con respecto al otro, ¿ya? Vuelvo a repetir, este complejo no es otra cosa que enzimas que permiten la unión de ambos cromosomas homólogos. Ya sabemos qué significa sinapsis. Sin embargo, en Pachynyma, el siguiente periodo, que quiere decir pachis grueso, o sea que los largos filamentos ya se están engrosando poco a poco, ¿no? ¿Y con qué finalidad se han unido ambos cromosomas? Para intercambiar material genético. Aquí las cromátidas no hermanas, porque estas son cromátidas hermanas de este cromosoma, esta cromátida con la otra ya no serían hermanas, ¿no? Cromátidas no hermanas están intercambiando información genética que en inglés se llama crossing over, intercambio de material genético. ¿Ya? Ahora no solamente aquí se ve un punto de intercambio, acá hay otro, muchos puntos tiene que haber, esto solamente es una referencia. ¿Ya? Muy bien, aquí podemos observar una estructura denominada tetradas. ¿Por qué se le dice tetradas? Cuando los dos cromosomas están unidos y podemos divisar 4 cromátides, ¿no? 4 cromátides, también se le denomina así tetradas. Pasando al siguiente periodo, diplos, doble. Los dos o dobles cromosomas poco a poco ya se van separando. Una vez que ya han cumplido su objetivo de intercambiar material genético, entonces ya se van separando poco a poco, pero todavía unidos por unos puntos denominados quiasmas, que vendría a ser evidencias donde ha habido el intercambio de genes. Bueno, pasando a la siguiente, diacinesis. Diacinesis se hace mención que dia significa a través, cinesis movimiento, quiere decir que a través de movimientos poco a poco se van separando el par de cromosomas, ¿no? Los cromosomas homólogos obviamente ya intercambiado su material genético. Aquí también hay varias características que vamos a mencionar. Ocurre la condensación de la cromatina totalmente, o sea que la cromatina ya se ha transformado completamente en cromosomas, ¿no? De esos largos filamentos enmarañados, ¿no? Ya prácticamente se han transformado en cortos filamentos denominados cromosomas, ¿no? Y en el cual van a estar dispuestos de 2 en 2, porque existe todavía quiasma, todavía hay quiasmas terminales o en los extremos. O sea que los cromosomas van a estar dispersos por todo el citoplasma. ¿Por qué? Porque se ha desintegrado la membrana nuclear y también el nucleolo se desintegra. Asimismo, los centriolos que están en los polos, en los extremos, van a formar el uso meiótico o el uso cromático. Van a lanzar microtúbulos de extremo a extremo, ¿no? Los microtúbulos polares, microtúbulos cinetocóricos, los que se van a agarrar acá en esta cintura de cromosomas, que ahí está el cinetocoro, a la altura, el cinetocoro, vuelvo a repetir, es un pegamento, es un conjunto de enzimas que van a permitir la unión a este microtúbulo más adelante. ¿Ya? Entonces aquí solamente hay que mencionar que los centriolos van a formar los microtúbulos polares que van de extremo a extremo, los microtúbulos como les estaba diciendo, el que va directamente acá al centrómero, y hay otros microtúbulos que se denominan el áster, ¿no? Entonces son 3, el cinetocórico, el áster y los polares, ¿ya? Bueno, eso también tienen que recordar porque son conocimientos previos que se estudia también en la mitosis. Bueno, entonces como les estaba repitiendo, los quiasmas todavía están presentes, por eso es que los cromosomas están de par en par. Sin embargo, en metafase 1, vamos a observar lo siguiente. Se puede divisar una doble placa metafásica. ¿Qué significa doble placa metafásica? Quiere decir que lo doble, porque estamos hablando de 2 cromosomas, los cromosomas homólogos intercambiando su material genético ya en fase 1,
observamos que todavía están pegados, está presente todavía el quiasma. Está bien, en metafase 1 todavía hay quiasma. Entonces aquí los 23 pares de cromosomas están insertados aquí en este microtúbulo cinetocórico. Entonces vamos a recordar un poquito. Ya les dije que el centrómero une las dos cromátides. Encima del centrómero se agrupan muchas enzimas, como si fuera un pegamento. A eso se le denomina cinetocoro. Y los microtúbulos se adhieren allí debido a la acción de las enzimas, ¿no? Muy bien, entonces todos los 23 pares de cromosomas están dispuestos en esta placa metafásica o en el centro de la célula o en la línea ecuatorial. Entonces esta característica se dice que es una doble placa metafásica. ¿En dónde? En la línea ecuatorial. En anafase 1 veamos lo siguiente. En anafase 1 lo que sucede es que se va a cortar los quiasmas. Los cromosomas están enteritos. Es los quiasmas que se van a cortar, estos quiasmas que estamos viendo en metafase 1, sufren una ruptura y entonces los cromosomas se separan. Van a ser traccionados o jalados por los microtúbulos cinetocóricos. Se van a recortar estos microtúbulos, entonces van a ser arrastrados a los extremos todos los cromosomas, ¿no? Los cromosomas completos, o denominados diadas, ¿no? Diadas. Bien, entonces aquí decimos que las diadas se desplazan a los polos de la célula, ¿no? Reduciéndose el número de cromosomas de esta manera, ¿ya? Que quiere decir que estos cromosomas, esos 23 se van a este polo y los otros 23 se van al otro polo, que van a generar, pues, o formar parte de los cromosomas de las células hijas. Bien, hace ratito ya habíamos visto qué significa N, qué significa 2C, entonces cada una de estas células también se van a considerar de esta forma, ¿no? Hasta este punto, en metafase 1, ¿cómo sería la célula? A ver, vamos con Bravo. Bravo, nomenclatura genética de esta célula, hija. ¿De cuál, profesora? ¿Metafase? Sí, metafase 1. Bien. Sería 2N4C. Sí, muy bien, 2N4C. ¿Y la otra en la fase 1? Seguiría en 2N4C, aún no se ha logrado separar. Sigue siendo lo mismo, muy bien, sigue siendo lo mismo, ¿verdad? En la fase 1. Sí. Porque todavía no se ha separado, no hay células hijas. Bien, ok. Vamos entonces con la telofase 1. En telofase 1, el uso acromático va a desaparecer. Bueno, la figura se me ha ido. El uso acromático, ¿qué quiere decir? Microtúbulos desaparecen. Los centriolos, entonces, van a dejar de formar el uso acromático. No va a estar. Se reconstituye la membrana nuclear, miren aquí más o menos, se reconstituye, aparece la membrana nuclear encerrando a los cromosomas hijos, ¿no? El nucleolo también aparece, reaparece el nucleolo. Ahora, los cromosomas se desespiralizan. ¿Qué quiere decir? Que de cromosomas van a pasar a cromatina. Todas las etapas que llegan a telofase 1, entonces siempre van a llegar a ser los mismos, cromatina, ¿ya? Entonces ya no va a existir cromosoma. Asimismo, entonces se forman los núcleos hijos. Quiere decir que esto representa un núcleo hijo con sus cromosomas hijos también, otro núcleo hijo. En telofase no se ha separado. Aquí significa que se ha separado, se ha cortado el citoplasma. Ese proceso se llama citocinesis. Telofase significa que todavía la célula está completa, entera, con sus dos núcleos hijos, ¿ya? No olviden, en telofase no hay separación. Ahora, la citocinesis, separación de las células hijas, solamente ocurre ¿en qué? En células animales, más no en células vegetales. Bien, ahora podemos observar que cada núcleo hijo está constituido por cromosomas. Cromosomas completos, todavía no tenemos cromátides. Ahora, cada una de estas células hijas les conviene entrar a interfase, o sea, entrar a G1, S y G2. No, porque si entra a la fase S de síntesis, quiere decir que cada cromosoma se va a duplicar, ¿no? Una cromátide más, va a generar una cromátide más, sería un cromosoma con 3 cromátides, y ya sería una mutación. Por lo tanto, estas células hijas no entran a la interfase, o sea, directamente a la fase S, no hay duplicación del material genético, replicación del ADN. ¿Ya? Que quede bien claro. Entonces, las células hijas en telofase 1 o citocinesis 1, que son 2 células hijas, no entran a la replicación del ADN, la fase S.
Bien, esta es una imagen la cual ustedes tienen que ir reconociendo, ¿no? Porque para las tareas posiblemente o para el examen posiblemente se les va a dejar así algunas imágenes en las cuales ustedes van a reconocer, ¿no? Profesora, Dime. disculpe, usted dijo que en la anterior, o sea, entre los fases, los cromosomas se espiralizan, ¿verdad? Sí. Entonces, entre la fase 1 de cromosomas pasan a cromatina. Siempre en telofase ya va a haber cromatina. Ya, pero Ujú. usted después, cuando habló de interfase 1 sobre la fase S, usted dijo Sí. que no hay cromatina. No sé, ¿En o le escucho. interfase? No, ¿En cuando interfase? ¿En después de terminar, interfase? ¿Ahorita? no, después de que usted terminó de hablar con citocinesis, mencionó Ya, que los cromosomas, ya. entonces supuestamente ya no son cromosomas, sino son cromatinas. Sí, pues, pero es que no hay dibujos así para encontrarlos con filamentos ya de cromatina. Solamente en todos los libros vamos a encontrar así, imágenes. ¿Ah? En teoría nos dice que nuevamente las células va a transformarse en cromatina. Ah, ya. Así el núcleo hijo con sus cromosomas. Aquí vemos cromosomas. Más de un rato después ya será cromatina, porque van a entrar a interfase. Solamente G1, G2, pero o sea, generalizando a G, porque no va a haber duplicación del material genético, de replicación del ADN, no va a haber. ¿Ya? No se olviden que siempre va a entrar en interfase, pero solamente para formar, ¿no? Moléculas nuevas, proteínas, porque ATP, energía, moléculas, siempre va a haber moléculas, formación de moléculas, de hecho, ¿ya? Pero no hay replicación del ADN. Bien, entonces vamos a continuar aquí con estos esquemas. Por ejemplo, aquí hace mención la interfase 1, acá hay cromatina. Cromatina, material del ADN unido a la proteína histona, ¿no? Que poco a poco van a formarse filamentos más delgados hasta más gruesos, ya contorneándose y formando los cromosomas, ¿no? Entonces el leptoteno dice que los filamentos son todavía delgados, ¿no? Filamentos de la cromatina todavía están más delgados, pero poco a poco ya tenemos, ¿no? Después de la duplicación, ya aquí, por ejemplo, aquí observamos que este cromosoma, ¿no? Ya se ha duplicado, ¿no? Cromosomas con largos filamentos estamos hablando. Todavía no es un cromosoma así, la forma exacta como lo conocemos. Entonces, en leptoteno, estos largos filamentos. Cigoteno, poco a poco, ya los cromosomas se van acortando, y aquí hay un cromosoma unido al otro, donde está la sinapsis, ¿no? Diploteno, quiere decir que ya después, no está paquiteno por si acaso, donde había intercambio de genes, paquiteno no está. Diploteno quiere decir que los cromosomas todavía están experimentando sus quiasmas acá, presentan quiasma y poco a poco van a ir separándose, ¿no? En meiosis 1, el par de cromosomas, la doble placa metafásica se ve acá, se quiere decir que hay doble cromosomas, ¿no? Los 23 pares están en la línea ecuatorial. En anafase 1 se corta el quiasma, los cromosomas van a los extremos, ¿no? A los polos de la célula, eso se llama disyunción o repartición. Aquí ocurre la repartición del material genético para cada célula hija, ¿no? En anafase 1 y también en anafase 2. En telofase 1 ya podemos observar que los cromosomas se está transformando en cromatina. Miren, acá bien clásico, aquí sí podemos observar que en telofase 1 podemos observar pues que los núcleos hijos están allí y con su cromatina. ¿Ya? Los núcleos hijos con su cromatina. Ya los centriolos han dejado de formar el uso mitótico o el uso meiótico, ¿no? No hay uso, no se ha dividido en la célula, eso es telofase. Ahora, sin embargo, aquí debería decir citocinesis, como no le he corregido acá, no es interfase 2, sino citocinesis, ¿ya? Quiere decir que se ha dividido el citoplasma, generando ya las dos células hijas están separadas o libres. ¿Bien? Vamos Profesora, pasando, dime. profesora, todo lo que usted dice diploteno, cigoteno, es lo mismo que decir diplonema. Sí, es lo mismo, sí. Ah, ya. Tiene dos nombres, ¿ya? Bien, la segunda división meiótica, que les dije muy claro que se parece a la mitosis, por eso se llama segunda división o división ecuacional, ¿ya? División ecuacional. Veamos entonces, profase. Como toda profase, el material genético de cromatina vuelve a ser cromosoma. Por eso dice que la cromatina se espiraliza reconstituyendo los cromosomas. Y hablamos de los cromosomas recombinados.
Asimismo, desaparece la membrana nuclear y el nucleolo también, dándole espacio a los cromosomas, ¿no? En cada célula hija, para que puedan distribuirse por todo el citoplasma. Entonces, se reinicia la formación del uso acromático o el uso meiótico, ¿no? Para que en metafase, pues, pueda adherirse al cinetocoro, ¿no? De cada cromosoma. Bien. Recordando entonces que cada célula hija, ¿no? Vamos a partir en profase 2, vamos a partir con 2 células hijas, haploides 2C. Esas células hijas experimentan la metafase 2, ¿no? Ahora, cada uno de los microtúbulos cinetocóricos van a estar adheridos a cada cromosoma, ¿no? 23 cromosomas, si hablamos del ser humano. Entonces, aquí observamos entonces que la línea ecuatorial presenta los cromosomas ordenados así, ¿no? Formando una fila, por decir, una columna. Los cromosomas recombinados se disponen entonces en la placa ecuatorial. No hay doble placa metafásica, como en el caso de la metafase 1. En metafase 2 solamente están dispuestos los cromosomas solos, simples, no está su homólogo. Su homólogo está en otra célula hija, ¿ya? Son 2 células hijas ahí dispuestas de esa manera con cromosomas en el centro. Anafase 2, podemos observar entonces que ocurre ruptura del centrómero. Entonces las cromátidas hijas van acá a los polos o los extremos de la célula, para cada una de las células hijas, de esta manera. Recordando, ¿no? Que la diferencia de anafase 1 y anafase 2, ¿no? En anafase 1 observamos que las diadas o cromosomas recombinados se van a los polos de la célula porque se ha roto, o sea, ha ocurrido ruptura del quiasma. Sin embargo, en anafase 2 no hay ruptura del quiasma, sino del centrómero, por lo tanto las cromátidas recombinadas van a los extremos de la célula, lo mismo que ocurre también la repartición del material genético para cada célula hija. En telofase 2 reaparece la membrana nuclear y el nucleolo, igualito que en el telofase 1, ¿no? Entonces aquí ya tenemos cromátides, aparece la membrana nuclear, su nucleolo, los centriolos dejan de formar el uso acromático o el uso meiótico, ¿no? Y entonces tenemos una clara telofase porque no se ha dividido todavía aún el citoplasma, las células todavía están unidas con sus 2 núcleos hijos. Como son 2 células hijas, entonces cada uno constituye 2 núcleos hijos. Citocinesis 2. Ahí está bien claro la imagen, el GIF animado que les he puesto. Podemos observar que de una célula de repente madre, una célula germinal, está generando 4 células hijas o 4 gametos, todavía aún inmaduros, porque todavía tiene que pasar un proceso de desarrollo, de maduración, ¿ya? Entonces toda citocinesis va a incluir, ¿no? La fragmentación del citoplasma con la ayuda de diferentes enzimas que van a ser diferentes obviamente para célula animal y célula vegetal. Bueno, aquí sí ocurre la interfase. Esas células hijas sí van a experimentar la interfase, o sea, G1, S y G2, porque tienen cromátides. Y los gametos no van a tener cromátides, sino tienen cromosomas completos. Entonces aquí sí van a duplicar su material genético, ¿no? De un filamento se duplica, se genera su otro filamento, como en la figura acá inferior están mencionando, ¿no? A partir de una cromátida, aquí podemos observar ya que el cromosoma tiene 2 cromátidos, 2 filamentos, ¿no? Bien. Aquí tenemos un resumen de la división 2 o meiosis 2, ¿no? Tenemos la profase 2, siempre partiendo con 2 células hijas. La profase 2, ¿no? Podemos observar pues que la cromatina nuevamente se va transformando en cromosoma, ¿no? Los centriolos van a ser reconstituir nuevamente el uso cromático, ¿no? Se disuelve la membrana nuclear, desaparece el nucleolo, ¿no? En cada una de las células hijas. En metafase 2 podemos observar ya que los cromosomas recombinados van en el centro o en la línea ecuatorial de cada célula hija, característica de metafase, y en anafase 2 ya se corta el centrómero y las cromátidas hijas se van a los polos de la célula. De esta manera se reparte el material genético para las células hijas. Y en telofase 2
Ojo que esto ya no sería telofase, ¿no? Sería una citocinesis. En telofase 2 todavía la célula no se ha dividido y tiene 2 núcleos hijos. En el material genético se reaparece la membrana nuclear, el nucleolo, ¿no? Los centriolos dejan de formar el uso acromático. Igual sucede para la otra célula hija en telofase 2, todavía están juntos los 2 núcleos hijos formando una sola célula hija. Bien. En la práctica vamos a ver todo eso de aquí, gametogénesis. Solamente vamos a formar o conocer el proceso de espermatogénesis y ovogénesis. Estamos hablando de célula animal. Recordemos acá cómo, de dónde, cuál va a ser el material biológico, ¿no? El material biológico va a ser los tubos seminíferos. Entonces recordemos pues que los testículos está constituido internamente por los tubos seminíferos, ¿no? Entonces esto va a ser nuestro material biológico en el cual se va a procesar las láminas. Ya se tienen las láminas coloreadas, se enfoca, los alumnos deben ver. Bueno, ustedes no van a ver al microscopio, pero sí tengo las fotos ya de una muestra ya, ¿no? Enfocada. Eso es lo que van a ver ustedes. Cada célula espermatogénica, que son células que van a generar los espermatozoides, tiene su nombre. Por ejemplo, aquí, esa es una primera célula, la célula primordial que se denomina espermatogonia, ¿no? Que la vamos a encontrar en la primera hilera. ¿No? En la siguiente hilera, más adentro, vamos a encontrar los espermatocitos primarios, más adentro, los espermatocitos secundarios, los espermátides, y en la luz del tubo, los espermatozoides. Entonces, más o menos es así donde podemos conocer la ubicación de las células espermatogénicas. Pero ahora no solamente nos vamos a quedar con eso, también tienen que saber reconocer qué tejido es, ¿no? Si es tejido epitelial, tejido conjuntivo. Obviamente que es un tejido epitelial. Tejido epitelial estratificado, porque vamos a ver muchos estratos, ¿no? Muchas células formando capas. Bueno, asimismo, les recalco algo, ustedes tienen que ponerle su nomenclatura genética a cada una de estas células, ¿no? Por ejemplo, esta célula espermatogonia, ¿cuál es su nomenclatura genética que ya le estamos explicando anteriormente, ¿no? Igualito que el espermatocito primario, y así sucesivamente. Pero hay algo que no se ha colocado acá. Ustedes van a dibujar cada una de las células, van a colocar los cromosomas, siempre un par nomás, van a dibujar un par, y ustedes van a colocarle su nomenclatura genética. Este espermatocito primario genera 2 espermatocitos secundarios, pero ya aquí ha habido el intercambio de genes que hemos visto en Paquiteno, ¿no? En Profase 1. Pues usted tiene que aquí ya dibujar los resultados, quiere decir que los cromosomas están recombinados, ¿no? Para ello tienen que usar sus colores, pues, ¿no? Hacer que las patitas se hayan recombinado. Las patitas de los cromosomas conocemos como nombres de telómeros, ¿no? Los telómeros o extremos de los cromosomas. Bueno, vamos a hablar un poquito de teoría, ¿no? Espermatogénesis es el mecanismo encargado de la producción de espermatozoides a partir del tejido epitelial que se encuentra en los testículos, ¿no? O los tubos, específicamente los tubos seminíferos. Parte de estas células, las espermatogonias, son las células primordiales. Bueno, se extiende desde la adolescencia y durante toda la vida del varón. O sea que el hombre desde que está en la pubertad o adolescente empiezan a producir gran cantidad de espermatozoides hasta toda su vida, ¿no? Aunque sea viejito igual, aunque poco o poquito producirán, pero siempre van a producir. No es como la mujer a partir pues, de algunos de los 45, algunos hasta los 50 pueden liberan su óvulo, ¿no? Pueden salir embarazadas. Pero no olvidemos que, como la mujer desde que nace ya llevan los óvulos, entonces está expuesta a muchos riesgos, ¿no? Radiaciones que pueden ser dañados, y asimismo también se van envejeciendo poco a poco. Por eso que el resultado de un hijo de una mujer que tenga mayor edad, entonces a veces sale con fallas, ¿no? Por decir, sale con algunos problemas genéticos. ¿Sí, Aparcana? Profesora, y el caso, por ejemplo, de esas noticias donde, bueno, las niñas son violadas, pero salen embarazadas, por ejemplo, a los 9 años, 8 años, ¿a qué se debe? Porque mayormente tiene una producción de gametos muy tempranamente. A veces a los 9, a los 10 ya tienen su periodo menstrual. Así es. A veces no, a los 12 recién empieza con el periodo, a los 14 algunas, ¿no? Sé que eso es irregular. Ah, ya. Ya, profe. Ok. Miren, ustedes
se les va a indicar en las tareas próximas que les voy a dejar. Van a hacer este esquema, ¿no? Ya ustedes tienen acá. Solamente van a colocarle el nombre de la célula, ¿ya? Y su nomenclatura genética. Inclusive aquí le estoy dando, pero no les estoy dando la cantidad de cromosomas, le estoy diciendo un par nada más. Ahí se le va a explicar. Va a trabajar con un par de cromosomas homólogos de diferentes colores, obviamente, para ver aquí cuando las células hijas sean consideradas células haploides, quiere decir que solamente tienen un cromosoma, pero recombinados. Ya usted va a hacer la recombinación. Acá se le está ayudando con su, por decir, ¿no? Nomenclatura genética, pero no están los cromosomas, y esa es tarea de ustedes, ¿ya? Se les va a indicar poco a poco algunos, ¿no? Hasta donde la formación de espermatozoides. Sin embargo, en la ovogénesis, el material biológico es los ovarios, ¿no? Que es un tejido, también un tejido epitelial, que está sobre todo formando la corteza nomás, ¿no? El tejido epitelial es la corteza, porque la médula es un tejido conectivo, ¿no? Entonces en la corteza vamos a encontrar diferentes etapas de maduración que va a presentar el óvulo, ¿no? Desde que se empieza su formación hasta ya su formación madura y su liberación, que se denomina ovulación. Vamos a partir entonces con las primeras células primordiales, que son las células denominadas ovogonias. Es su material genético, siempre partimos de cromátides, colores diferentes para poder hacer el intercambio de genes, generando entonces por desarrollo el ovocito primario, también se le denomina ovocito primario, su material genético como célula diploide, 4C, ¿no? Similar a lo del espermatocito primario que hemos visto. Sin embargo, esa célula, el ovocito primario, al experimentar la meiosis 1, va a generar células desiguales. Uno se llama el ovocito secundario, ¿no? Con citoplasma abundante, ¿no? Esa es la característica en la formación de este gameto. El citoplasma es abundante porque es el que va a cargar los nutrientes, ¿no? Para el futuro embrión, si es que esto ha sido fecundado, esta célula había sido fecundada. Bueno, entonces asimismo el ovocito secundario, igual que el primer cuerpo polar generado a partir de esta célula, va a experimentar la segunda meiosis. Recordemos que a veces el primer cuerpo polar a veces suele dividirse, ¿no? Puede generar dos cuerpos polares a partir del primero, pero a veces, no siempre, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el ovocito secundario generando una célula muy grande y una muy pequeñita. Todos los cuerpos polares no intervienen en la fecundación, se desintegra. El único que puede ser fecundado es el óvulo. Cuando se considera óvulo, cuando ya se une con el espermatozoide, ¿no? Se le denomina oótide. Este ovocito aún inmaduro, ¿no? Inmaduro, vamos a corregir acá. Bueno, como les estaba diciendo, cuando se forma este proceso de meiosis 1 y meiosis 2, se extiende desde el segundo hasta el séptimo mes de vida uterina hasta la pubertad. En algunos libros desde el tercer mes, ¿no? En el libro de Club del segundo hasta el séptimo mes de vida uterina hasta la pubertad. Bueno, el ovocito 1 puede madurar hasta la menopausia, como les dije, pero con riesgo, puede ser dañado también si es que sale fecundado y el individuo puede salir con algunas anomalías genéticas. Bueno, también esta es la tarea que se les va a dejar. Ustedes tienen que colocar acá, ¿no? Que la célula va a dividirse muchas veces por mitosis y recién va a entrar a meiosis. Si bien es cierto, esa célula está experimentando la mitosis, dos células iguales, igualmente esa de acá, cada una de las células sí que experimentan otra mitosis, y recién estas son las ovogonias que van a transformarse en un ovocito primario, y así va a continuar la división, ¿no? La segunda división meiótica. Bien, entonces esas células son las denominadas ovogonias, ¿no? Bueno, ahí tenemos un ejemplo, un claro ejemplo, ¿ya? Bueno, eso ahí terminamos, vamos a hacer...